Dios, como sabéis, siempre me gusta ir deprisa, no quiero rodear. Lo que quiero es compartirte algo que creo que es de parte del corazón de Dios. Y os digo por qué. Porque sea corto o largo, sea grande o pequeño, cada vez que paso por aquí, subo con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la iglesia no se merece cualquier cosa. Somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no merece comer pan mohoso ni beber agua estancada. La iglesia merece agua fresca y pan fresco. Es por eso que yo, cada vez que cojo este lugar, aunque sea poquito, sea un desayuno algo corto, pero aunque sea poco y sea económico, la comida económica alimenta, pero la comida caducada enferma. Así que lo que yo busco siempre es compartirte algo, aunque sea económico, sea cortito, sea pequeño, pero que sea algo nuevo de parte de Dios. Así que todo el que tenga Biblia conmigo, que vaya al libro de Efesios, al capítulo 4 y al versículo 1, vamos a tocar un tema en esta tarde de parte del corazón de Dios. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para entender bien este versículo hay que entender tres palabras, las cuales yo no voy a estar extrayendo palabra por palabra, simplemente os voy a parafrasear el versículo completo para que vosotros entendáis qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice la Biblia, más o menos, para que lo entendamos, ¿vale? Yo, preso en el Señor, os exhorto que os comportéis, porque cuando tú te encuentres la palabra andar en el Nuevo Testamento en un contexto semejante a este, tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con conducta. Ejemplo, dice el libro de Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Habla de comportamiento, de conducta. Que os comportéis como es digno. La palabra digno aquí viene de una palabra axis, que axis quiere decir eje. ¿Por qué quiere decir eje? Creo que todos sabemos lo que es una balanza antigua, ¿verdad? Una balanza con dos pesas, dos platillos. Los platillos van colocados en un eje y el eje está recto. Cuando tú descompensas el peso en uno de los platillos, el eje se tuerce. Ese es el eje que está hablando aquí. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que estar al nivel del llamado que nosotros tenemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña en este pasaje. ¿Cuál es el llamado a la que se refiere aquí? Si tú lees el contexto de este texto, Pablo está hablando de iglesia como cuerpo, como conjunto de miembros, como cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el principal llamado que la iglesia tiene en esta tierra? Si yo te pregunto en este momento, ¿cuál es la prioridad de la iglesia en este tiempo o en este mundo? Seguro estoy que me vas a decir, predicar el evangelio a toda criatura. Y yo te digo, amén, pero no es la prioridad. La prioridad de la iglesia en esta tierra no es predicar el evangelio. Y antes de que me apedreéis por hereje, os voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios un poquito más abajo, que Dios estableció ministerios para que la iglesia sea perfeccionada, en el original capacitada, equipada, para que la iglesia pueda ejercer el ministerio que la iglesia tiene. Los ministerios son para la iglesia, para que la iglesia sea capacitada para ejercer el ministerio de la iglesia. Porque el ministerio grande no nace de aquí, el ministerio grande nace de allí para allí. El problema está en que una iglesia incapacitada no puede ejercer su ministerio. Por eso la prioridad de la iglesia no es ejercer el ministerio, es capacitarse. Porque una iglesia incapacitada no puede ejercer la labor para la cual está diseñada, concebida. Una mujer niña no puede concebir vida. Es una mujer adulta la que es capaz de concebir vida, la que es capaz de producir fruto. Porque una niña no tiene capacidad de producir fruto. Es por eso que hay muchas iglesias que no son capaces de producir fruto, porque son iglesias niñas, las cuales no están preparadas para engendrar vida. Es por eso que Dios ha puesto una prioridad: capacítate, equípate,
para poder ejercer el ministerio que la Iglesia tiene, que es el ministerio de la reconciliación. Pero para no desviarme del tema, entendemos que el llamado que la Iglesia tiene es uno en concreto: capacitarse para ejercer el ministerio. Y lo que la Biblia nos enseña o nos está mandando aquí es que nosotros tenemos que estar al nivel de ese llamado. Os pregunto, y no me respondáis, ¿estamos al llamado, al nivel de ese llamado? ¿Nuestro comportamiento está al nivel de ese llamado? ¿Por qué muchas veces el comportamiento de la Iglesia no está de acuerdo o al nivel de lo que la Iglesia o el llamamiento de la Iglesia requiere? Quiero que te quedes con esta palabra: conducta. De esto está hablando este versículo: conducta. Pregunto, ¿por qué nuestra conducta no está al nivel del llamamiento con el que Dios nos llama? ¿Por qué nuestra conducta no está al nivel de lo que debería de estar? ¿Por qué la conducta del cristiano está por debajo de lo que el llamamiento del cristiano debería de estar? Existe un motivo. Veréis, hay un texto que yo me encontré con él hace tiempo y cuando lo leí me quedé impactado. ¿Por qué? Vais a ver por qué. Dice Hechos capítulo 7 versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos. Sé que ahora mismo no habéis pillado nada. Os lo explico. Monte Sinaí. Israel ha salido de Egipto. 3 millones de personas están frente a aquel monte. Moisés le va a dar la ley. ¿Y cómo llama la Biblia a la congregación que sale de Egipto y está frente al Sinaí? Congregación. En nuestra Reina Valera. En el original no utiliza congregación. La palabra que utiliza en el original es eclesia. Iglesia. ¿Por qué la Biblia, el escritor de Hechos, llama al pueblo de Israel eclesia? Sencillo, porque la palabra eclesia consiste de 2 palabras. Ek, fuera de, kaleo, llamado. Eclesia son los llamados fuera de. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Fuera del sistema que gobierna Satanás. Eso es la iglesia. ¿Y por qué habla de esta congregación como eclesia? Porque ellos también fueron llamados fuera de Egipto. Fuera del sistema de Faraón. Fuera del gobierno que el faraón ejercía sobre ellos. Dios llamó a Israel que saliese de Egipto para que Israel pudiese servir a su Dios en el monte Sinaí, de la misma forma que Dios te ha llamado a ti para que tú salgas fuera del mundo, vayas al monte del Calvario y sirvas a Cristo en él. Es por eso que hace ese paralelismo. Dice el versículo 39... al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. No concuerda. ¿Por qué? Israel nunca volvió a Egipto. Israel salió de Egipto, pero jamás volvió otra vez a entrar a Egipto. ¿Por qué la Biblia dice que volvieron? Lo especifica: en su corazón. Israel salió de Egipto, cruza el Mar Rojo, se presenta en el monte Sinaí y ve la gloria de Dios. Moisés sube para recibir la ley y pasa día 1, día 2, día 3, día 5, día 10, día 15, día 20 hasta el día 40. ¿Sabe lo que significa el número 40? Prueba. 40 años estuvo Israel en el desierto para ser probado por Dios. 40 días estuvo Jesús en el desierto para ser probado por Satanás. Cuando Israel tiene que pasar la prueba de su Dios, Israel sale rana. ¿Y qué es lo que hace Israel? Aarón, haznos dioses a los cuales adoremos. ¿Y qué hizo Aarón? Un Dios semejante al que adoraba Israel en Egipto, porque su corazón se volvió a Egipto. Es por eso que cuando salieron del monte Sinaí y empezaron a andar por el desierto, primera prueba, no hay agua. En Egipto teníamos agua. Segunda prueba, tienen hambre. En Egipto teníamos carne. Tercera prueba, hace calor. En Egipto teníamos aire acondicionado, Mitsubishi, de los nuevos, de los inverter. Porque Egipto estaba aquí. Y aunque estaban fuera de Egipto, Egipto estaba aquí. Quiero que te quedes con la palabra
Lo de dentro evidencia lo de fuera. ¿Vale? Primero dentro, luego fuera. Mi conducta queda motivada por lo que hay dentro de mí. Carácter. Mi carácter motiva mi conducta. Lo que soy, lo que hago por fuera, primeramente está dentro. Porque lo que está dentro motiva lo que está fuera. Es por eso que Dios, para tratar con tu conducta, no trata con tu conducta, trata directamente con tu carácter. Porque Dios no golpea al aire, Dios es directo. Nosotros nos equivocamos. Nosotros cogemos a una persona, la sentamos ahí, raya al lado, Biblia debajo del brazo, botella de agua, rostro inclinado. Te enseñamos a levantar las manos, enseñamos a la jerga del culto, enseñamos lo que se hace aquí. Mucha conducta, muy poco carácter. Por fuera sé mucho, por dentro soy un lobo, tengo espinos, tengo abrojos. Al final, ¿qué va a pasar? Que cuando la conducta tenga que ser motivada por el carácter va a dar lobo, va a dar abrojos y va a dar espinos. Es por eso que hay iglesias que se cierran por divisiones, es por eso que hay aguijones dentro de las iglesias, porque el carácter de esa persona no es trigo. El carácter motiva la conducta. Es por eso que Dios, para tratar con nuestra conducta, no va a la conducta, va al carácter. La pregunta es, ¿cómo Dios trata con nuestro carácter? ¿Cómo lo hace? Quiero que vengas conmigo al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Y dice así la palabra de Dios. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Cómo Dios trata con mi carácter? Me mete en problemas. Cuando Dios quiere tratar con mi carácter para moldear mi conducta, me lleva al desierto. Para que en el desierto sea tratado por su mano y así motive y mueva mi carácter. ¿Por qué los problemas y los desiertos cambian, transforman mi carácter? Esa es la raíz de todo. ¿Por qué? Yo siempre pregunto por qué a la Biblia. Tengo una mala costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre le pregunto por qué. Dice la palabra de Dios que Israel pasa a la tierra prometida, se establece en Canaán, se hinchan a comer, se hinchan a beber, se sientan debajo de la sombrita, cogen las ciudades que ellos no habían construido y estando allí se olvidan de su Dios. Y empiezan a invocar a dioses ajenos. Y dice la palabra de Dios literalmente, y se encendió el furor de Jehová sobre su pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Levantó problemas. Mandó a un enemigo, o mejor dicho, quitó su mano de Israel. ¿Sabéis por qué? ¿Qué era Abraham? Un pastor de ovejas. ¿Qué era Isaac? Un pastor de ovejas. ¿Qué era Jacob? Un pastor de ovejas. ¿Quiénes salieron de Egipto? Pastores de ovejas. ¿Quiénes entraron en Canaán? Pastores de ovejas. El problema es que cuando Dios pone su mano sobre alguien, hace que un pastor de ovejas conquiste una nación. El problema es cuando Dios quita su mano del que conquistó la nación, porque el que conquistó la nación, cuando la mano de Dios es quitada, vuelve a ser lo que era, un pastor de ovejas. Y cuando la mano de Dios se quita, viene un enemigo, hace frente a Israel, le vence, porque son simples pastores de ovejas. Cuando Israel está sufriendo de parte de este enemigo, dice la palabra de Dios literalmente. Y entonces el pueblo de Israel clamó a Jehová. Dios nos mete en problemas porque los problemas me empujan a buscar a Dios. El desierto me empuja a buscar a Dios. Y entonces cuando yo busco a Dios y tengo conexión con Dios, Dios me da de su carácter. El carácter de Dios se apega al mío, me vuelvo como Él. Y al volverme como Dios, mi conducta también cambia, se vuelve como la de Él. Es por eso que Dios, para cambiar mi conducta, primeramente transforma mi carácter, llevándome y empujándome a relacionarme con Él, para mientras me relaciono con Él, su carácter se apega al mío. Y entonces me vuelvo como Él. Es por eso que Dios le dice a Samuel, deja de llorar a Saúl, porque yo me he escogido otro varón mejor que él. Un hombre conforme que mi corazón, el cual hará lo que yo quiero. Porque el que siente lo que Dios siente, hace lo que Dios quiere.
Es por eso que Dios, como nos rodea para transformar la vida de una persona, no dice, conducta, no, para. Yo meto mi mano en tu corazón, quito el corazón de piedra, pongo un corazón de carne. Y una vez que he transformado tu corazón, entonces escribo mi ley en tu mente y en tu corazón. Y entonces yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Dios nos rodea para trabajar con la gente. Dios va a la raíz del problema. Dios cambia el carácter. Es por eso que Dios nos pone en desiertos. Porque el desierto nos empuja a buscarle a Él. Y buscándole a Él, cojo su carácter. Me parezco a Él. Y entonces mi conducta se parece a la suya. Es por eso que al nacido de nuevo no le tienes que obligar a hacer cosas. Al nacido de nuevo simplemente le tienes que sentar. Él hace. No puede pecar. La simiente de Dios es demasiado fuerte. Permanece en Él. Por eso Dios nos rodea a la hora de trabajar con la persona. Dios va directamente al problema. Por eso, por años, nosotros hemos querido tocar, motivar la conducta de la persona. No hagas esto, no digas esto, no vayas a tal sitio. Y la gente entraba por una puerta y salía por otra. ¿Por qué? Porque queríamos tocar el carácter. Y el carácter no se puede cambiar. Dios cambia el carácter para motivar nuestra conducta. Y para terminar, fijaros, esta tarde estaba orando y hay momentos en los que la persona entra en el desierto. Dios cambia su carácter para cambiar su conducta. Y aun cuando ha sido cambiada su conducta, vuelve a entrar en el desierto. ¿Por qué? Fijaros esto. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Tu desierto tiene un propósito. Los desiertos gobernados por Dios tienen propósito. Cuando pasan 40 días, dice la Biblia, entonces Jesús tuvo hambre. Y ahí se le presenta a Satanás. No tiene fuste que Satanás se presente el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni el día 10. Fuste es cuando tiene hambre. Ahí se presenta el diablo. Porque ser fiel, cuando todo el mundo es fiel, no es dar fruto. Dar fruto es cuando todo el mundo es fiel e infiel y tú permaneces fiel. Dar fruto es cuando todo el mundo está de pie, tú también de pie. Eso no es dar fruto. Dar fruto es cuando todo el mundo se arrodilla delante de la estatua del rey y tú permaneces de pie. Eso es dar fruto. Dar fruto es cuando todos están hinchando las trancas en el banquete que ofrece el rey y yo como legumbres. Eso es dar fruto. Dar fruto es amar en lugar de odio y bendecir en lugares de maldición. Por eso somos distintos, porque hacemos lo que los demás no hacen. Eso es dar fruto. Lo que pasa es que el fruto se falsifica. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, ¿a que sí? ¿Por qué escribe Pablo y dice que el amor entre vosotros sea sin fingimiento? Porque el amor se puede fingir. ¿Qué es lo que hace Dios para saber lo que es verdadero de lo que es falso? Nos mete en el desierto. Porque el fruto del Espíritu se produce bajo presión. Dale un aplauso al Señor. Y estando bajo presión se produce el verdadero fruto de Dios. El que es distinto. Porque amar al que ama, al que te ama, no es fruto de Dios. Amar al que te maldice, eso es fruto de Dios. Es por eso que para demostrar el verdadero del falso fruto, Dios te mete en lugares de opresión, para que el que tiene que dar fruto lo dé de verdad, y el que no, también lo dé. 3 millones de personas salieron del desierto. ¿Cuántas entraron de esa generación? 2. Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque Caleb tenía una promesa. Tú conquistarás Hebrón. Y el que tiene una promesa en el desierto hereda la tierra prometida. Segundo, Josué. ¿Por qué? ¿Por qué Josué pasa a la tierra prometida? Porque dice la palabra de Dios que el joven Josué tuvo una costumbre malísima. Moisés entraba y salía del tabernáculo. Aarón
entraba y salía del tabernáculo. El resto del pueblo se presentaba ante el tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que el joven Josué se quedó a vivir dentro del tabernáculo. Es que el que vive en el desierto, dentro de la presencia, Dios le saca de él. Por eso Dios te mete en el desierto. Para que demuestres a todo el mundo y a todo el mundo que se puede vivir en el desierto y estar en la presencia. Pero el que está en la presencia, en medio del desierto, y esto quiero que lo escuches bien, si tú estás en el desierto y aprendes a vivir dentro de la presencia, aún en el desierto, tengo una noticia para ti. Te espera la tierra prometida. Dios no miente. ¿Lo escuchas? Dios no miente. Aún Dios no ha mentido. Y Dios no va a mentir. Porque está en su naturaleza. No puede mentir. Y si Dios te ha prometido Canaán, Dios te va a dar Canaán. Lo que pasa es que Dios quiere que el que entre a Canaán entre con su conducta. Y para tener su conducta Dios tiene que transformar mi carácter. Y para transformar mi carácter Dios me lleva al desierto. Para que llevado al desierto me empuje a buscarle. Coja su carácter y aprenda su conducta. Iglesia, busquemos al Señor. Dios está contigo, iglesia. La obra es de Dios, no es de ningún hombre. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Y como la obra no depende de ningún hombre, que solamente y únicamente depende de Dios, el barco que estamos montados va a llegar a buen puerto. Porque dice Filipenses que Dios es fiel para hacer en nosotros lo que ha prometido. Dios te va a dar lo que te ha prometido. Le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. Porque el que se mete contigo se mete con la niña de sus ojos. Así que confía en el Señor. Eso sí, busca a Dios. Coge su carácter y aprende su conducta. Porque el que siente como Él siente, hace lo que Él quiere. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Esto es lo que tenía para vosotros.